Hola a todos, ¿cómo están? De nuevo acá desde Bangkok con un nuevo video. Ahorita me encuentro en el parque Rama 9. Es un parque que consta de aproximadamente 80 hectáreas y está en Bangkok, y es un pulmón y un espacio de recreo para familias, jóvenes, niños, para turistas. El parque es inmenso, tiene una variedad de jardines botánicos, plantas, fauna, unos ríos artificiales, un lago artificial. Como pueden ver, aquí les voy a mostrar un poco. Este es parte de los ríos artificiales que tiene, canales, y como pueden ver, todo está muy verde, muy limpio, muy cuidado, y pues es un buen lugar para venir a olvidarse un poco del bullicio de la gran ciudad, de todas las luces, el ruido de los vehículos, todo el olor a comida, y disfrutar del sonido de los pájaros, de ver ardillas. Hay monitores de agua, hay garzas, hay un montón de animales y de fauna propia de acá de Tailandia. También están no sé si alguna vez alguien ha oído los monitores de agua, que son los monitor lizard. Son lagartijas, pero son grandes, son animales acuáticos y también terrestres, pero creo que la mayor parte del tiempo pasan en el agua. Así que son unos reptiles grandes, son como los primos o primos hermanos quizás de los dragones de Komodo, y son muy populares aquí en Tailandia, y se ven muchos por todos lados, y creo que están protegidos. Creo que no se pueden matar ni nada por el estilo, aunque aquí en Tailandia hay algo contradictorio con los animales, porque sí, siempre existe la explotación animal, así que es complicado, y más con eso de las leyes ahorita, que creo que todos saben lo que ha pasado con un español, un turista que ha sido condenado a cadena perpetua. Y mucha gente, más que todo amigos y familiares, me preguntaban si qué tan seguras aquí y cómo son las leyes. Pues la verdad que todo lugar, todo país tiene sus leyes, tiene sus tradiciones, y pues uno, si es un turista o que viene a trabajar o viene solo a conocer, pues tiene que adaptarse. Y claro, así como en El Salvador, que es mi país, o como en los otros lugares de donde todos ustedes me ven, pues cada región tiene sus leyes. Y pues aquí existe la pena capital, y hace mucho tiempo era muy común que se realizara aquí. Entonces hasta hace poco creo que la cambiaron. Creo que ahora ya es otro método, no sé si es inyección, pero antes era fusilamiento. Así que los delitos más graves por los que una persona puede ser condenado a la pena capital es tráfico de drogas, asesinato, creo que también puede ser insultar o hablar mal de la monarquía, en especial del rey. Aquí, como saben, hay una monarquía constitucional. Entonces para los tailandeses es algo muy sagrado, es parte de su cultura, como el hecho de que, ya lo he mencionado, no fueron conquistados, perdón. Entonces ellos son bien nacionalistas. Por ejemplo, aquí hay una ley en la que puedes tener problemas legales, no estoy seguro si cárcel o una multa, pero no puedes ondear una bandera que no sea de aquí de Tailandia. Aquí en todos los lugares hay bandera de Tailandia, y no se puede que tú saques tu bandera o la pongas en tu casa afuera. Eso es prohibido. O sea, ellos son bien nacionalistas, y por ese hecho es que respetan mucho su bandera. El rey también, si hablar mal del rey o hacer un comentario inapropiado, también puede ser penado con cárcel o una buena multa. Entonces hay que tratar de evitar esas cosas, hay que informarse. Miren qué bonito este edificio, me encanta la forma. Es como siempre, todos los edificios, la mayoría tienen algo único, ya lo he dicho. Y este es como un anfiteatro, y creo que guarda la historia del parque y los eventos que se hacen. Vamos a ver si subimos, creo que está cerrado, y les quiero enseñar la vista del lago artificial que tiene el parque. Pero como seguimos con lo de las leyes, pues otra de las cosas es que también hace que los tailandeses sean bien nacionalistas, es que todas las mañanas suena el himno.
creo que a las 6 de la mañana, y en las escuelas y creo que en las dependencias de gobierno también suena el himno, y tú tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo y pararte y pues cantar el himno. Y si no eres de acá, pues por lo menos hay que respetar y guardar silencio. Aquí se ve el lago que les digo. Vamos a ver si puedo subir un poco más para enfocar mejor la visión del lago. Aquí hay unos salones con esculturas y antigüedades. Creo que solo los fines de semana está abierto. Una lástima, ahorita es día martes, así que no lo vamos a... no, perdón, jueves es ahora. Ando perdido con el tiempo. Aquí se ve el lago, y no sé si se puede ver, creo que se ve en el centro que hay una fuente, y andan unas personas en unas especies de botes con forma de cisne. Creo que es muy popular en varios países, ya los han visto, que te subes y empiezas a pedalear y así es como te mueves con el cisne por todo el lago. Así que muy bonito aquí el parque. Y hablando un poco más de las leyes, otra de las cosas que también acá en Tailandia es prohibido es apostar, ya sea apuestas en línea o casinos. Yo, bueno, no he visto ningún casino a menos que sea de forma clandestina. Eso también es penado por la ley, y casi siempre, casi todas esas cosas que les estoy diciendo, todo es penado con cárcel, a menos que te tengas suerte y solo te pongan una multa, pero la multa es de mucho dinero, así que hay que tener cuidado. Una cosa interesante también es con los billetes. La mayoría de los billetes tienen impresa, bueno, creo que todos los billetes tienen impresa el rostro del rey, y también las monedas. Así que si a uno se le cae un billete o una moneda, no hay que pisarlo, ni porque haya viento y se te puede perder. Mejor pierdes el billete que cometer ese error, porque al hacer eso es como que estás insultando al rey y a la monarquía. Y recuerden que ya lo he mencionado, que los pies para los tailandeses es lo más sucio del cuerpo, y si tú señalas algo o mueves algún objeto con los pies, no es debido, no es cortés para ellos. Así que si uno patea un billete también es como que lo estuviera haciendo contra el rey, así que hay que tener cuidado con eso también. Otra ley que también muchos pueden decir de que absurda, pero son leyes de cada país y uno tiene que respetarlas. Hay una bien curiosa creo que en El Salvador es igual, que no se puede conducir sin camisa, sin camiseta, pero no veo yo cómo comparamos eso con lo de las motos. Por ejemplo, aquí la mayoría anda sin casco, todo el mundo anda sin casco, y yo he visto, en lo que tengo de estar acá, a 5 personas en la misma moto, 2 adultos y 3 niños. Entonces creo que eso no está regulado. La verdad creo que sí hay una ley que lo regula, pero al parecer como que nadie lo respeta, a menos de que te pare un policía y te pida tus documentos. El problema es de que aquí policías casi no hay. Yo raras veces veo un policía, que ya lo he mencionado también. Entonces la gente como que se ha acostumbrado a andar así, manejando sin el casco, y pues creo que Tailandia tiene el puesto número 1 de personas fallecidas por accidente de moto. Y pues yo ya me he subido en moto, a veces lo uso como taxi porque es de lo más barato. El precio es súper accesible, risible la verdad, a comparación de El Salvador. Viajes de menos de $1, así que depende de la distancia, pues, o sea, tampoco es regalado, verdad, pero sí, es súper barato. Y aquí ya estoy en las orillas del lago, y aquí hay algo bien curioso, que las autoridades han puesto un salvavidas y un chaleco
aquí alrededor del lago hay varias estaciones con esto, por si alguien cae al lago o algún accidente o algo, pues si uno está cerca, le tira el salvavidas o el chaleco, o se pone el chaleco y salta a salvar a la persona. La cosa es ayudar. Así que es muy interesante, la verdad. Así que así está la cosa con las leyes. Uno como turista, si viene solo de paseo o viene a trabajar, a vivir como mi persona, pues hay que tener cuidado y hay que respetar las leyes. Otra de las cosas que a mí me sorprendió, la verdad, y es cierto, no lo había pensado, no lo había notado, es que los cigarros electrónicos están prohibidos. El vape y el vapear aquí es ilegal en Tailandia. Aquí nadie puede andar con un cigarro electrónico, no es permitido por las autoridades. Y pues es cierto, eso se me había olvidado mencionárselos, que nadie puede andar con el vape. Incluso son algo extremos aquí con las leyes, que había un lugar donde creo que, no sé si en el aeropuerto, donde despegaban los aviones bien cerca de la pista, pasaba una carretera y mucha gente iba a tomarse la foto, el selfie cuando el avión iba despegando, y lo prohibieron. También ya es penado eso ahora, ya no se puede hacer eso. Así que así son las leyes en estos países, y pues hay que tener en cuenta todo eso antes de viajar, y hay que comportarse. La verdad que aquí creo que todo eso ha contribuido a que no hayan, siempre pasan cosas en todos los países del mundo, hay asaltos, hay robos, pero no tan violentos quizás como en otras épocas en nuestros países latinoamericanos. Y pues al parecer en algunos países como en El Salvador las cosas van cambiando. Solo el tiempo dirá, sin tintes políticos, claro, si todo está bien o está mal. Así que por el momento aquí también disfrutando del parque. Aquí hay una escultura, si la pueden ver, creo que es explica algo del rey y de las tradiciones de aquí de Tailandia. Un mural, creo que se ve bien. Vamos a dar la vuelta, creo que no se ve muy bien de aquí. Y aquí está ya viniendo la gente al parque. Como pueden ver, aquí anda todo el mundo en sus barquitos dando su paseo. Aquí creo que se ve mejor el mural. Sí, aquí está. Y todos son muchas personas como escuchando a alguien, creo que es el rey. Y claro, aquí los tailandeses son muy amables y muy generosos, pero no hay que confundir amabilidad con debilidad, porque así como pueden ser amables y pacientes y amigables, también pueden ser enojados. Así que hay que tener cuidado con las cosas que se hacen o se dicen cuando uno viaja. Hay que informarse. Y pues lástima por el español que está condenado ya a pena capital. A ver cómo pasa eso. Creo que no es el primero, creo que hay como 2 o 3 que están ya penando su condena. Así que lástima, pero todas las acciones que tenemos tienen repercusiones, y como dice el dicho, siempre hay que tener cuidado con las acciones, porque una acción tiene una reacción. Y bueno, eso es un poquito de las leyes de acá de Tailandia. Si alguien sabe algo otra, o claro que hay muchas, pero esas son las que me han parecido un poco más relevantes. Y claro, en nuestros países también hay leyes, a veces quizás para algún otro son absurdas o qué sé yo, porque por lo menos Tailandia es conocido como el paraíso de la piratería. Aquí hay falsificaciones de todo, bolsos, zapatos, ropa, tecnología. Entonces, no sé, hay cosas que sí, cosas que no, ¿verdad? Como en todos lados. Pero ¿quién soy yo para criticar? Solamente estoy dando mi opinión. Así que hablo desde mi ignorancia, como siempre. Espero les haya gustado este video, y si alguien sabe de leyes o algo, déjenlo en los comentarios. Y pues espero que nos veamos en la próxima. Y cuídense y disfruten su día.